Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Octavio Delgado y mi compañero Jesús Cruz va a ser la persona que va a dar el webinar de procesos por lote. La manera en que vamos a llevar este webinar, bienvenido David, Víctor, es en que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento que se esté dando el webinar, pero por favor de forma de mensaje o levantando la mano. Ya al final del webinar o del monólogo que dé Jesús Cruz, al final vamos a responder las preguntas. Y con toda confianza, si al final que ya terminen de dar el webinar, ustedes quieren abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, bienvenido. Pues para respetar a las personas puntuales, pues vamos a comenzar con este webinar y pues quedamos disponibles para cualquier comentario. Gracias. Adelante, Jesús, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Cruz. Soy coordinador de programación de aquí de la zona de Occidente, aquí en la ciudad de Guadalajara. Aquí están mis datos por cualquier situación o consulta que pudieran tener. Está mi teléfono celular y mi correo. Yo tengo aquí en la empresa 6 años desempeñándome y actualmente me encargo de todo el departamento de proyectos de aquí de la zona. Enfocado muy bien a todo lo que es la ejecución de proyectos y a cualquier duda en cuanto a la relación de la administración de todo el proyecto. Vamos a hablar el webinar se llama Proceso por Lotes. En este webinar vamos a hablar sobre la norma S88, muy a grandes rasgos en cuanto a qué se enfoca y qué busca. Los software apegados a esta norma o quienes nos pueden dar solución sobre esta norma, sobre los procesos por lotes o procesos batch también conocidos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la norma ANSI ISO 88? Esta norma se ocupa, como ya lo comenté, del control de procesos por lote. La norma se desarrolla una metodología de normas y terminologías para que todas las industrias pudieran tener un estándar y no tuvieran tanto fabricantes como en la parte de operación, tuvieran diferentes terminologías y diferentes formas de hacer todo lo que son los procesos batch. Entonces, esta norma nos comenta un estándar y una forma de seguir, de cómo seguir cada una de las frecuencias para llegar a implementar un sistema batch, qué pasos tienen que seguir, desde cómo estructurarlo desde un modelo físico o un modelo de control, qué instrumentos son con los que contamos, y eso nos ayuda a que paso a paso nos va llevando la norma, qué es lo que tenemos que considerar. Es una norma que no viene muy específica en cuanto a tienes que nombrar los productos de tal manera, tienes que llamarlos de cierta manera, simplemente te da una forma muy general de decir, el proceso tiene que llevar o tiene que contar con ciertas capacidades, tiene que llevar cierta secuencia, tú haces un diagrama donde dices, esta es mi planta, estas son mis unidades, estas son mis celdas, estas son mis sistemas de control y cómo va a funcionar cada uno de ellos. Te hablo un poco de la forma de programar, qué es con lo que tiene que contar y te establece los pasos a seguir para que tú puedas implementar un proceso por lotes o un proceso batch. ¿Qué son los procesos por lote o proceso batch? Los procesos normalmente son procesos repetitivos, normalmente ya sea repetitivos o en diferentes etapas, ¿no? ¿A qué no? Diferentes etapas. Hay veces que nosotros hacemos una lógica, hacemos un proceso y ese proceso entra primero a mezclado, después ya que se mezcla empieza a calentar, después a enfriar, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de ellos es una etapa y esas etapas pueden reutilizarse dependiendo de lo que estamos nosotros utilizando. Como les muestro aquí en la presentación, existen diferentes software y diferentes marcas para la edición de recetas desarrollados. Aquí muestro algunas marcas de las que tienen desarrollados sistemas o software para la implementación de este proceso. Normalmente la programación para este tipo de procesos es el modo secuencial.
¿Por qué utilizamos lo que es un proceso por lotes? ¿O qué ventajas nos da utilizar esta norma o apegarnos a esta norma? De lo que hablamos hace un momento, nos habla de la eliminación de la ambigüedad. ¿A qué nos referimos con eso? A tener las cosas claras y en una misma terminología, ¿no? A que no tenga cada quien diferentes nombres, a que no tenga cada quien diferentes formas de hacer o de llevar a cabo un proceso por lotes. Esto nos ayuda a decir, tenemos un modelo físico y cómo vamos a llevar a cabo cada una de las recetas y cada uno de los equipos. Hablamos de terminología común, es decir, hacemos que todos hablemos un mismo idioma, tanto fabricantes como plantas, de modo de que si llega cualquier tipo de integrador o vendedor de marcas de algún dispositivo que queremos utilizar para un sistema batch, sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y que todos tengamos ese estándar. La reutilización, esto nos ayuda a que no tengamos que hacer sistemas diferentes para cada una o cada tipo de cosas. Al hablar de la reutilización, podemos usar lo que tenemos o la infraestructura que ya tenemos en nuestra planta para a lo mejor ciertas bombas o ciertos equipos, utilizarlos o cierta programación para diferentes productos, ¿no? Porque a lo mejor es la misma, simplemente cambia a veces la mezcla o el tiempo de ejecución. Claridad de diseño. La norma está basada en lo que es un diagrama de flujo o la forma más sencilla de verlo es un diagrama de flujo. Entonces, al tener la claridad de diseño, podemos ir viendo cómo van sucediendo paso a paso cada una de las cosas. Entonces, es muy sencillo que tú veas cómo está programado o cómo está sucediendo lo que es tu proceso. La parte de validación. Al tener esta forma de diagrama de flujo, podemos simplemente buscar dónde se quedó nuestra receta, dónde se quedó nuestro proceso y validar dónde tenemos el error. Es muy sencillo buscar esa parte. Por otro lado, ¿cuándo y dónde se utiliza la norma S88 para lote de procesos? Normalmente en cualquier sistema o cualquier proceso que tenga etapas, que sea de manera repetitiva o que sean recetas. Aquí menciono algunos de las industrias que más lo utilizan, como es la farmacéutica, alimentos y bebidas, artículos de limpieza y belleza y químicas. ¿Por qué? Pongamos de ejemplo alimentos y bebidas, prácticamente toda la industria se genera de recetas, hacen diferentes productos dependiendo de la cantidad de ciertos ingredientes que ponen. Entonces, a veces utilizan el mismo proceso, por ejemplo, para hacer algún tipo de galleta, digámoslo así. Las galletas a veces simplemente cambian el sabor, la forma de hacerlas es completamente la misma. Entonces, es por eso que alimentos y bebidas puedes hacer tú un proceso por lotes y haces una mezcla de lo que es los diferentes ingredientes para generar los distintos tipos de galleta que tú estés haciendo, sin tener una línea para cada uno de los procesos. Otro ejemplo podría ser la planta química. Las plantas químicas normalmente utilizan reactores. En esos reactores hacen diferentes tipos de productos o de procesos, ¿no? Simplemente cambian la forma o la cantidad de sustancias que meten y los tiempos de ejecución dependiendo del tipo de reacción que estén haciendo. Por lo que una planta química podría ser otro ejemplo para poder utilizar un lote por procesos. Estos son algunos ejemplos para que se den una idea más o menos cómo puede funcionar. Aparte de estas industrias, podríamos utilizar esto a lo mejor en algunas otras donde tengan un proceso similar. Tipo de procesos por lotes, tenemos diferentes tipos de procesos. Estos procesos, aquí estamos hablando en cuanto a la estructura. Como podemos ver aquí en el proceso singular, tenemos desde la mezcla de materiales hasta cuando termina de dar todo el producto final, vamos. Pero para esto tiene simplemente un camino para llegar a ese proceso final. No tiene otro lugar para dónde ir, otros equipos por dónde pasar. Entonces, este es un proceso singular, desde un inicio hasta un fin, sin pasar por ningún otro lado. Tenemos lo que son los procesos múltiples. Los procesos múltiples igual tiene la mezcla o la parte donde se agregan los materiales y donde sale el producto final. Pero a diferencia del proceso múltiple, este puede seguir diferentes caminos dependiendo del producto que estemos haciendo.
Como se fijan, aquí puede pasar ya sea a la unidad 1, a la unidad 2 o a la unidad 4. Eso sí, entrando ya por una unidad, tiene que seguir el mismo camino. Es decir, si entró ya a unidad 4, tiene que seguir 5 y 6 para dar su finalización. Y por último, tenemos lo que es un proceso estructurado. Un proceso estructurado también igual, tenemos la parte donde se hace la mezcla de ingredientes y el producto final, pero a diferencia del proceso múltiple, aquí tenemos que entrando a una unidad, yo puedo desplazarme a lo mejor de la unidad 1 a la unidad 4. Y estando en la unidad 4, a lo mejor regresarme a la unidad 3. Esto nos ayuda a que también podamos hacer recetas o procesos al mismo tiempo. Es decir, a lo mejor yo hago la mezcla de materiales y empiezo enviándolo a la línea 4 y como esta está ocupada, a lo mejor me voy a la línea 1, ¿no? Entonces, eso nos da la ayuda de que podamos nosotros escoger o tener un poco de ayuda para que podamos hacer procesos más en conjunto, ¿no? Distintos procesos. Bueno, hablando un poco de la S88, la S88 trae desde el principio o habla de cómo un proceso siempre tiene que llevar desde la parte de un ID de lote para que cuando tú lo identifiques desde el inicio, aún así pase por varias líneas o pase por varios equipos, al final conserve su ID. Y algunas otras características que siempre tienes que tener en cuenta desde el inicio. Ya sea la ID, la descripción, el producto que estamos haciendo, todo eso son normas, son cosas que vienen basadas en la norma S88 y que nos permite a nosotros poder trabajar y ayudar a que nuestro proceso sea visto desde el inicio. Para eso existen diferentes softwares de diferentes marcas. En este caso vamos a hablar de una marca en específico. Pero esos procesos todos están basados en la norma, entonces ya sea una u otra marca, siempre siguen la misma secuencia. Como podemos ver aquí, este es el diagrama que nos muestra la norma S88. Y ese es el diagrama de un controlador PLC que sigue este tipo de programación. Entonces, ¿en qué se basan? Si se fijan, prácticamente tienen la misma estructura y las mismas fases. Entonces, vamos a hablar un poco de terminologías de programación para saber cómo funciona este proceso. En este caso tenemos la parte que es el idle. Esta parte es prácticamente un stand-by de lo que es la programación. Y este no funciona hasta que nosotros no le damos el comando start. Cuando nosotros le damos el comando start, entra a la fase de running y empieza a hacer lo que nosotros tengamos ahí. Digamos que nosotros estamos haciendo un proceso de hacer un mezclado de diferentes sustancias. A lo mejor vamos a tomar en cuenta lo que son las galletas que ya habíamos hablado hace un momento. Entonces empezamos a hacer la mezcla para hacer todas las galletas que estábamos realizando. Empezamos a echarle leche, harina, todo lo que es necesario. Pero para esto tenemos un accidente. Entonces presionamos lo que es un paro de control o un paro de emergencia, vamos. El paro de emergencia podría tomar diferentes opciones. Del running podríamos irnos al holding, al aborting o al stopping. Es decir, podemos pausar, terminar o abortar en este caso. En el caso de este proceso, digamos que estamos mezclando y que fue porque alguien andaba pasando y pasó por un área donde no debería y se presionó el paro de control. Por lo tanto, nuestros ingredientes estaban bien y están en buen estado. Entonces, nos iríamos a lo que es el holding. En el holding, digamos que como estábamos haciendo cierta mezcla, teníamos abiertas ciertas válvulas que eran las que nos estaban haciendo la mezcla. Al momento de presionar el paro de emergencia, la cerramos y nos vamos, terminando de cerrarla, nos vamos al gel. Para poder salir del gel, podemos, digamos, ya vimos, revisamos, la persona ya salió del área donde estábamos trabajando. Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar. Le damos restart y entra al restarting. Pero para entrar al restarting, digamos que vamos a regresar a la parte del proceso donde nos habíamos quedado. Entonces volvemos a abrir las válvulas de los ingredientes que estábamos implementando
para terminar de hacer la mezcla que estábamos haciendo. Y después de eso, si logró abrir todas las válvulas, regresamos al running para seguir con esta secuencia. Pero si por algo una válvula no abrió, entonces nos iríamos al hold, diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor se quedó atascada una válvula, ya pasó paro de emergencia, a lo mejor lo paramos en un momento donde se quedó ahí un poco de mezcla y se nos queda trabada. Entonces nos regresa al holding para volver a hacer esta parte hasta que la terminemos. Pero digamos que la válvula se quedó atascada y tuvimos que ahí meter una persona que pudiera sacarla. Por lo tanto, después del gel ya no podemos, todos esos ingredientes que ya teníamos o esa mezcla, pues ya se echó a perder. O pasó a lo mejor mucho tiempo y ya duró mucho tiempo y los ingredientes ya no están en buen estado. Entonces usamos lo que es un abort. Estando en cualquier parte de este recuadro blanco, ustedes pueden salir a lo que es el stopping o el aborting. Entonces usamos el abort y este inmediatamente termina cuando, es decir, cerramos, apagamos todo, a lo mejor vaciamos el tanque donde estábamos haciendo la mezcla y volvemos a empezar. En caso de que a lo mejor todo funcionó bien, pues seguimos en el running. Cuando el running termine, nos vamos a ir al stopping para terminar y volvemos a salir. Son los caminos que pueden seguir una receta o este tipo de programación. Todo lo que ven en azul son los recuadros que pueden ser programados. Todos los estados grises son estados como de standby que necesitan de cierto botón o de cierto comando. En este caso un restart, un hold, que es un pausa, iniciar, resetear. Necesitamos ese comando para poder salir de ellos. Entonces es importante tener en cuenta todo esto. Después tenemos los lenguajes de programación. ¿Qué tipos de lenguaje de programación podemos hacer para lo que es secuencia function chart o más conocido como SFC? Tenemos lo que son los escalera, texto, bloques y diagramas de flujo. Si podemos darnos cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, los iconitos que nos aparecen en el caso de este PLC, cómo está cuando está programado en escalera, cuando está programado en texto, cuando está programado en bloques y cuando está programado en diagrama de flujo. ¿Se pueden mezclar entre los distintos tipos de programación? Sí. Tú puedes hacer una rutina que tal vez puedas programar. A lo mejor es muy común que se programe el running como diagrama de flujo, pero a lo mejor el restarting o el holding, programarlo en escalera, porque es más sencillo y normalmente a veces es simplemente comandos para cerrar o reiniciar algo. Entonces, es válido de que se pueden usar distintos tipos de programación. El más común o el que lo que es escalera, texto y bloque son conocidos en todo tipo de programación, no solamente en lo que es secuencial, pero lo que es el SFC es muy, digamos, exclusivo de solamente de secuencial. Vamos a hablar un poco de los elementos de una programación, de lo que es una programación en diagrama de flujo, en SFC. Se hace de una forma de diagrama de flujo haciendo ejecución de las tareas mientras se encuentra paso a paso y las transiciones son las condiciones necesarias para saltar al siguiente paso. Vamos a hablar en este diagrama de todos esos elementos. En primera vemos aquí un recuadro con doble línea. Este quiere decir que es el paso inicial. Y aquí viene normalmente todos estos recuadros, son cada uno de los pasos. Digamos que este es el inicio, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3. Después de eso existen transiciones. Estas como cruces que tenemos aquí entre un paso y otro, es lo que necesitamos para brincar de un paso a otro. Que son estos que vemos en esta parte. Lo que está a un lado derecho de cada paso son las instrucciones que debemos de utilizar mientras estamos en el paso. Es decir, yo paso a paso 1 y a lo mejor mando a abrir 3 válvulas. Cuando esas 3 válvulas, yo verifico aquí si las 3 válvulas están abiertas y si están abiertas paso al siguiente paso. En este paso a lo mejor cuento cierto tiempo, busco que las válvulas estén abiertas, que la mezcla llegue a la cantidad deseada. Y ya que confirmo todos esos datos, hago el siguiente paso. Hablando ahora del ejemplo que les puse de las galletas, ¿no?
Este tipo de tareas o de ejecuciones que hacemos nosotros cuando estamos al lado o del lado de un paso, pueden ser que se estén ejecutando siempre mientras te mantengas en el paso. Puede ser que nosotros las ejecutemos como con un pulso, simplemente la primera vez y ya no se vuelven a ejecutar. Puede ser que la ejecutemos durante un cierto tiempo. Tiene diferentes tipos de programación. Ya metiéndose esta programación pueden saber o investigar un poco más de este tema. Dejando a un lado lo que es la programación secuencial, que es para procesos batch y para procesos por lotes, vamos a hablar aquí de un software para la edición de sistemas en control batch. Estos software están basados en lo que es la norma S88 y siguen todos esos protocolos o toda esa metodología que nos dice esta norma. ¿A qué nos referimos con esto? Ya viene simplificado para cuando tú programes o para cuando tú te bases en esto, viene para que llenes todo y cada uno de los campos necesarios para cumplir con la norma, es decir, poner un ID, poner un tag en específico, hacer un módulo de control, hacer una celda de control, designar una unidad como tal de lo que va a ser el control. Entonces viene muy específicamente todo lo que podemos, todo lo que sigue la norma para cumplirla y seguir cada uno de estos pasos. Factory Talk Batch es una herramienta diseñada por Rockwell Software para la edición de sistemas de control batch modelados mediante el estándar S88. Como vemos aquí, se cuenta con un servidor y un cliente. Aquí simplemente se está ejecutando un sistema batch y este sistema batch simplemente hace conexión con el servidor, busca la aplicación que estamos haciendo y tú puedes trabajar con esos sistemas. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, también tenemos un server, pero aquí tenemos 3 aplicaciones en un mismo cliente. Es decir, dependiendo del proceso que vamos a realizar, se ejecuta la aplicación que vamos a utilizar. Este sistema es un sistema muy completo, trae diferentes software para llegar a cumplir con todo esto de procesos por lotes o procesos batch. Y en este caso, este es uno de sus complementos, digamos, Factory Talk Batch Editor. Es una herramienta para la implementación del modelo físico y para la configuración de opciones de comunicación entre dispositivos conectados al proceso y las aplicaciones batch. ¿Qué nos referimos con esto? Aquí prácticamente es como hacer lo que todos conocemos como lo que es un HMI o la parte gráfica de cómo vemos nosotros nuestro tanque y cada uno de los dispositivos que contiene, ¿no? En este caso, aquí es donde se arma y se ejecuta cumpliendo con la norma. Tú agregas una área y de esa área vas creando cada una de las unidades y también cada una de las fases que tú tienes, ¿no? En este caso se agrega cada uno de los dispositivos, es decir, a lo mejor yo pongo un tanque y ese tanque tiene una válvula, un agitador, un motor. Entonces aquí es donde designas y tú le das el tag y cada uno de los comprobantes que tú necesitas para tu proceso. En este caso, con el sistema batch también tú puedes designar un estándar de lo que es la cantidad de ingredientes con el que vas a hacer tu proceso. Entonces decir, no sé, yo meto 2 kilos de harina, un litro de leche, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú haces un sistema batch, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer este sistema, pero no quiero el 100%, simplemente un 80%. Entonces, él modifica la receta para que cada una de las partes sea modificada a lo que tú necesitas. Pero todo esto se va creando cuando tú vas aplicando todo el software de Factory Talk Batch. Tenemos la parte del software para el modelado de recetas. Esta herramienta es para la implementación de modelo de control de los procedimientos y el modelo de recetas. Así como nosotros vimos esos diagramas de flujo y cómo está programado, aquí se crea nosotros para que visualmente podamos seguir dónde va en ejecución nuestro programa de PLC. Es decir, en qué paso vamos y hacia qué condiciones requiere para brincar a los siguientes pasos. Este simplemente es un modelado, es una parte para editar este tipo de información y ahorita más adelante veremos cómo en otro software vamos a tener la visualización de esta parte. Tenemos la interfaz
entre el operador y el servidor batch. Es el software como tal de operación. Y como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes de cómo funciona este sistema. Esta es la parte de donde vemos la parte, el modelado como tal que hicimos de la receta y nos aparece en verde cuál es la parte de ejecución donde llevamos de nuestro proceso. Es decir, entramos aquí, cumplimos y ahorita estamos implementando cargar cierta cantidad de ingredientes para luego ver si cumplimos con los ingredientes, seguir adelante. Entonces, esta nos da una forma de si se paró el proceso, si tenemos algún problema, ver en la parte del seguimiento en qué parte nos quedamos y por qué es lo que estamos necesitando para brincar a la siguiente fase. De este lado es el mismo software, nada más que aquí estamos viendo como la parte de ejecución de todo lo que vimos del modelado como de HMI, es decir, la parte visual. En esta imagen simplemente se ven las dos áreas, pero tú puedes ver tu tanque con todas las válvulas y ver cómo se va abriendo o cerrando ciertos motores. Y tú puedes aquí ejecutar cada una de las recetas que tú tienes y ver en qué fase van. Igual puedes ponerles play, pause, stop, abortar, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer de todos los conceptos que ya hablamos. Simplemente aquí lo haces este es el cliente con el usuario, con todos los operadores. De aquí ellos de donde operarían o darían seguimiento a todo lo que es un proceso batch. Y de esta manera poder llegar a hacer las recetas o los productos que necesitáramos. Vamos hablando un poco de lo que son los modos. Prácticamente los modos tenemos tres: automático, semiautomático y manual. Automático, nosotros damos iniciar una receta y simplemente vemos cuando el producto está terminado. Él se encarga de ir haciendo todo el proceso para hacer el proceso por lote del producto que queramos estar haciendo. Está la forma manual, donde tú tienes que ir abriendo y cerrando. A lo mejor simplemente vas viendo seguimiento de lo que son los pasos, pero tú vas abriendo y cerrando los equipos necesarios, las válvulas, prendiendo los motores, apagándolos, etcétera. Él no se encarga el programa no lo hace por sí solo. Y el semiautomático, que igual, él arranca bombas, abre válvulas, carga cierto tipo de materiales, simplemente que te pide confirmaciones. Es decir, yo terminé a lo mejor de cargar todo el mezclado, pero ocupo que mi operador vaya y se fije físicamente que está bien, que está funcionando, entonces yo tengo que hacer ciertas confirmaciones para cumplir con nuestro proceso y prácticamente es por seguridad, dependiendo del proceso que estemos haciendo. Deme un momento. Por último, vemos lo que es el software para la recolección de información. Como ya lo dice la norma, nosotros requerimos o tenemos ciertos datos y hay veces que nuestro sistema batch es muy viable que nosotros comparemos un lote con otro de cierto producto que hicimos. Entonces, el Factory Event Archive transfiere los datos en tiempo real recopilados hacia una base de datos. Este software ya por sí solo colecta cierto tipo de información, como son los ID, el tiempo que dura un proceso, para que tú puedas comparar a lo mejor, ¿sabes qué? Hoy hice 5 veces, 5 lotes diferentes y 3 fueron del mismo producto. Quiero comparar porque uno tardó muchísimo tiempo y eso a nosotros nos pega en lo que es el tiempo de producción, ¿no? Y poder ver y detectar fallas o poder hacer mejoras en nuestro sistema, dependiendo de los gráficos o las comparaciones que nosotros podamos realizar. Por último, vamos a hablar aquí de dos ejemplos, de dos plantas donde tienen programación secuencial. En este caso no son software de batch como tal, pero sí la parte de secuencial o la parte del PLC está programada como proceso batch y como proceso secuencial. Son los dos ejemplos que les comentaba. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos, esto prácticamente es una secuencia. Es una planta, en este caso, donde tienen unos filtros y estos filtros siguen diferentes pasos, pero no se pueden saltar ninguno. Se tiene que cumplir con todos. En caso de que haya algún problema, se puede, digamos que, pausar o abortar este programa para volver a empezar. No se puede parar durante las fases porque se echa a perder el producto que se está realizando.
En este caso aquí vemos la parte de inicio, stand-by, empieza el llenado, empiezan a hacer un precapeo, filtraciones, drenajes. Son diferentes válvulas que hacen diferentes tipos de trabajo en este proceso. Y aquí tenemos algunas de tiempos que ellos podían ir modificando dependiendo de el aceite que estuvieran filtrando, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de un proceso por etapas. Simplemente inicio, fin y no cambiamos de aquí. Este cumple para hacer un proceso secuencial. Del otro lado tenemos un proceso por fases, diferentes productos que se podían hacer. Dependiendo del producto, teníamos diferentes aplicaciones o diferentes fases que se van haciendo, ya sea un enfriamiento, una carga, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de esos productos, tú corrías la fase que estábamos realizando. Tú simplemente le das correr y te dice que está funcionando. En esta parte te viene cuando no está lista la fase, que tenemos alguna condición que no cumple, pero cuando está en verde quiere decir que podemos correrla. También cuentan con distintos tiempos de ejecución y prácticamente esto está programado como batch, cada una de las partes de la receta y según se vaya requiriendo o según el producto lo requiera, ¿no? Pues es todo, es una plática es un tema bastante amplio y venimos hablando a grandes rasgos lo que es un sistema batch para que puedan saber en cuanto a programación, en cuanto a software y en cuanto a más o menos lo que nos pide la norma. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Muy bien, muchas gracias, Jesús. No tenemos ningún mensaje ni pregunta por el chat. Bueno, entonces, este estándar es el que se aplica en las diferentes marcas. Pues si ya se programa en alguna marca en especial este tipo de lotes de proceso, también se puede hacer para cualquier otra marca sin ningún problema. Sí, así es, Octavio. Cualquier marca, todas están basadas o tenemos diferentes marcas que están basadas en este tipo de norma y exclusivamente cada uno tiene ciertas ventajas o desventajas o ventajas como los que ofrece cada una de las marcas, pero al final de cuentas todos van apegados a esta norma. A veces a lo mejor es una forma más sencilla de programar o más sencilla de interactuar, etcétera, ¿no? Pero todas van muy apegadas a esta norma. Muy bien. En cuanto al tema hablando un poquito de hardware y software, el tema de seguridad, ¿cómo podemos nosotros como usuarios asegurarnos de que el sistema es seguro ante cualquier persona que no tenga los requerimientos o los requisitos para poderle mover a nuestro sistema y poder cumplir con la... ¿Qué nos comentas de eso? Ok, mira, en cuanto a este software que les comento, prácticamente tiene la seguridad que maneja la marca. Es seguridad en cuanto a usuarios, computadoras. Tú dices quién puede entrar y quién no. Tú das acceso ya sea por usuario, contraseña o incluso lo puedes dar por equipo de computadora, ¿no? Tú puedes decir, él tiene acceso, él no. Así te evitas de que si llega una persona ajena, se conecta, pueda entrar a todo lo que es tu sistema y pueda a lo mejor sacar información, ya sea tanto de tu proceso o de la programación o de los datos que tiene este sistema, ¿no? Ok. Otra pregunta. La estructura que se manejan en este tipo de sistemas, ya ves como un DCS que maneja una estructura muy peculiar. Aquí se necesita cumplir con alguno de los aspectos en las topologías o en las arquitecturas de red o de controladores específicos, o no hay problema con eso cuando hacemos este tipo de sistemas. Bueno, aquí en cuanto a lo que es un controlador, como comentas, no es necesario, no hay una especificación en cuanto a eso, es más bien a tu proceso. Hay que ver qué capacidad o qué necesidad tienes tú con tu proceso para poder definir qué controlador necesitamos en cuanto a capacidad. En cuanto a que requieras por alguna situación, ¿no? De hecho, puede ser cualquier
controlador. Simplemente sí tenemos que tener que tenga este tipo de características que nos permita programar en secuencia function chart. Eso es lo que necesitaría o lo que requeriría que fuera este tipo de topología. Y este sistema está muy hecho o tiene una simplicidad o va muy apegado a lo que son los sistemas de control distribuido, ¿no? Entonces, es muy fácil que tú puedas agregar este sistema en tu planta, o si buscas eso. ¿Por qué? Porque tiene un server, tiene un cliente, tiene una parte donde tiene colección de datos y entonces funciona como un sistema de control distribuido donde tú puedes tener tu estación a lo mejor simplemente para modificar recetas, para poder hacer una unidad gráfica, etcétera. Entonces, pues está muy basado o tiene mucho parecido a lo que es un sistema de control distribuido. Y bueno, este sistema también se puede agregar como tal, ¿no? Aquí hablábamos hace rato de los ejemplos. Está programado, por ejemplo, en un sistema, simplemente está la programación en el controlador, no se tiene un sistema batch como tal, pero el HMI es un HMI normal y en ese HMI se hizo el desarrollo para que pudiera trabajar como un sistema de procesos o un proceso batch. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que estamos bien en tiempo y que fue muy buena presentación. Muchas felicidades. Y pues muchas gracias, compañeros. Esta presentación queda grabado y lo subimos a una plataforma de YouTube de SN. Entonces los invitamos a que los vean. Si tienen alguna duda o comentario más específico o técnico sobre esta plataforma, sobre este estándar, no duden en comunicarse con Jesús Cruz. Bueno, pues muchas gracias por su atención y participación. Y cualquier cosa, ahí estamos. Ahí están mis datos. Igual se los vuelvo a poner por si no los llegaron a ver. Para cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buen día.